Perfecto, entonces de nuevo buenas tardes para todos y para todas, para las personas que nos saludan también desde el chat de diferentes regiones del país. Hoy estamos aquí entonces en el marco de talleres de maestros por la inclusión, en nuestro último encuentro de este año. Hoy el taller entonces va a abordarse todo lo que tiene que ver con el tema de orientación socioocupacional en el marco de la educación inclusiva. Tenemos a Camila Castellanos, que también hace parte del equipo de la Fundación San Larga Concha. Haremos un abordaje de cómo se da este proceso en las instituciones educativas. En este momento somos 105 personas de la comunidad de maestros por la inclusión aquí conectados. Entonces, nada, Camila, aquí estará su espacio para quienes han estado aquí. Entonces, al inicio hacemos como el abordaje de esta temática. Ya Camila allí también nos irá orientando cómo ir señalando las preguntas, la participación. Yo estaré también pendiente en el chat y ya hacia el final entonces compartiremos algún material y demás. Entonces, yo estoy pendiente de las preguntas, cualquier cosita le iré comentando. Entonces, Camila, el espacio es suyo. Muchísimas gracias. Pau, muchas gracias y muchas gracias a todos y todas quienes están conectados hoy. Sé que varios se han conectado durante las 8 sesiones, entonces también poder hacer un cierre interesante. Por lo mismo, voy a tratar de hacer una presentación breve para que al final también, no sé, Paola, si podemos como recoger de los 8 talleres, que sé que hay varios que estuvieron en más de uno, como Claro que sí. bueno, esa experiencia y lo que se llevan de este ciclo de charlas de maestros por la inclusión. Por lo pronto, entonces, entremos a nuestro espacio de hoy. Por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Ah, ya se ve, Camila. Y ahora se ve en pantalla completa. Aún no. Ahora sí. Listo. Entonces, Sí, como sí. lo mencionaba la invitación, la idea es que hoy podamos conversar sobre cómo acompañar los procesos de orientación socioocupacional para los jóvenes en el marco de lo que es la educación inclusiva. Aquí hay varias palabras grandes en este ejercicio, entonces lo que vamos a hacer hoy es conversar sobre dos aspectos clave. El primero, sobre qué significa eso de acompañar. Y lo segundo, poder entender entonces cuando hablamos de esos procesos de orientación socioocupacional, entender también quiénes son esos jóvenes y estudiantes. Pero antes de que entremos a esos dos momentos, cómo hacerlo y con quiénes lo estamos haciendo, quisiera que en el chat brevemente empiecen a mandar lluvias de ideas sobre cuando piensan en cómo acompañar, cómo lo harían o cómo lo han hecho ustedes. Entonces pueden ponerse creativos en este momento y colocarnos en el chat. No sé, Cami, si alguien de pronto una o dos personas que quieran levantar la mano y puedan participar también a través de abrir el micrófono, si alguien desea hacerlo, pues también, Claro que sí. y que nos pueda comentar esto. Y si no, a través del chat. La idea es conocer un poco cómo lo hemos venido haciendo en las instituciones educativas Ujú. para complementarnos. Cecilia nos Ivonne, dice estar atentos. Ivonne, cuéntanos. Ivonne, tienes el micrófono cerrado. Buenas tardes. Sí, Buenas no, tardes. es que hasta que no dieran autorización no podría abrir Ah, el micrófono. Pues digamos, por ejemplo, los acompañamientos se hacen de diferentes maneras, ¿no? Desde la parte, digamos, en el aula hasta familiar y demás, porque pues hay que entender que la educación inclusiva es un proceso permanente, es algo que no es solamente de un momento ni de un solo nivel de escolaridad. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que entender que sea que el niño, niña, adolescente, joven, adulto, porque algunos pues dan educación para adultos, eh, si no tienen un diagnóstico, pero si vemos que hay como características muy claras, muy precisas, muy concisas, y nosotros podemos orientar a la familia desde ese punto de acompañamiento se puede hacer, no con el ánimo, lo digo porque ha pasado en más de una institución educativa, no con el ánimo de, no, es que mi hijo entonces no, pero, o sea, mi hijo va a vivir sesgado, mi hijo va a vivir relegado, mi hija, entonces lo van a hacer a un lado, no, sino como la parte de, ven, mira, podemos tomar otras estrategias con él, hay que hacer otro tipo de planeaciones, hay que mirar qué otras metodologías podemos emplear con él o con ella. Entonces, eso parte como de un inicio.
si definitivamente la familia, los tutores, quien esté acompañando a la persona que está en nuestra aula o, bueno, dependiendo del espacio educativo en el cual nos encontremos, se niega, nosotros desde nuestra labor como docentes, directivos, coordinadores y demás, podemos también emplear otro tipo de estrategias como concientización respecto a los compañeros, a los pares de ellos y también a la misma comunidad educativa. ¿Para qué? Pues para que, digamos, por ejemplo, si se encuentra con algún tipo de obstáculo, esta persona no se vaya a sentir frustrada y en últimas instancias, pues, deserta en el proceso educativo. Lo otro también es, digamos, que las instituciones educativas públicas, digamos, alcaldías, gobernaciones y demás, ellos piden como unos censos, unos documentos específicos para mantener como informado respecto a la institución educativa y su censo estudiantil debe estar muy al día, y entonces estar también en comunicación con los docentes y de pronto vemos que hay situaciones o problemáticas que se presentan respecto a este tipo. Entonces yo creo que el acompañamiento se da primero si yo soy un ser humano sensible, empático, responsable, tolerante y respetuoso. Lo segundo, pues ya a partir de todo un organigrama que nosotros ya lo tenemos muy en claro. Lo tercero es ya la comunidad como tal, tanto educativa como pues el resto de comunidad social. Y yo creo que también el cuarto sería como el acompañamiento desde la parte de salud, medicina y demás. Y ya, me alargué mucho, me disculparán. Tranquila, muchas gracias, Ivonne. Hiciste un pequeño resumen de lo que vamos a abordar hoy. Muchas gracias por ese aporte. En el chat también nos han escrito dando orientación a los estudiantes en este tema desde una perspectiva objetiva, explorando gustos e intereses, hacer seguimiento. Me imagino que aquí es involucrar a estudiantes, padres y demás acudientes, escucha activa desde la empatía. Generalmente se deben tener en cuenta habilidades e intereses, estimulando sus talentos, dando todo de nosotros para hacerlos inclusivos en nuestras aulas, desde lo que nos gusta y nos asusta. He acompañado a mis estudiantes identificando los lugares donde pueden acceder a procesos de aprendizaje según sus intereses y capacidades, fomentando habilidades y capacidades y manejo de roles. Varias de estas cosas son todas importantes, pertinentes y hará parte de lo que vamos a profundizar. Pero ahora conversemos un poco de quiénes son nuestros estudiantes. Cuando pensamos en los estudiantes y en la diversidad, nos imaginamos variedad e inmensidad de perfiles, casi que podríamos hablar de cada uno de ellos con su particularidad, sus características, su forma de ser, su forma de interactuar, más allá de la posible, en el caso de que haya, discapacidad que le acompañe a ese estudiante en el aula. Lo interesante de poder hacernos esta pregunta de quiénes son nuestros estudiantes es identificar que no son una masa homogénea todos ellos, y que cada uno de esas personas que acompañan el aula es en sí diferente a todos los otros por lo que le gusta, por lo que le interesa, por lo que lo motiva, por sus condiciones socioculturales, familiares, personales que lo llevan a hacer de una u otra manera. Pero sin duda, entonces nosotros además desde la fundación y desde lo que convoca el ejercicio de Maestros por la Inclusión es reconocer cuando la diversidad está asociada a la discapacidad y cuando además sabemos que una de esas formas de reconocer la discapacidad está por esas dificultades que se tienen para las funciones que aquí encontramos, que además desde lo que es la escala de Washington, que es uno de esos instrumentos internacionales para reconocer y clasificar o categorizar más bien la discapacidad que acompaña a la persona, entonces lo movemos o lo entendemos desde este lugar, ¿no? Que además pues luego podríamos entrar a cuáles son las 7 discapacidades reconocidas en el país y bueno, cómo cada una de estas mueve una ruta. Pero ¿por qué no traigo esa forma hoy aquí? Porque lo importante es poder reconocer que todos los estudiantes, más allá de las múltiples características que los acompañan en su curso de vida, son sensibles a estar acompañados en algún momento, a necesitar algún apoyo o algún ajuste. No solamente aquellos que tienen discapacidad, y es una invitación a ver la diversidad completa del aula de clase,
ver quiénes somos todos, porque al aula de clase entramos también los profes, quiénes somos todos los que estamos entrando a ese espacio para compartirlo y dónde debemos dirigir esos apoyos y acompañar, en este caso, procesos socioocupacionales. En ese sentido, entonces, es importante pensar en esa pregunta que llega en la posmedia y es, ¿qué voy a hacer cuando me gradúe del colegio? Y esa respuesta está permeada por diferentes condiciones culturales, sociales, económicas, familiares, por todo lo que es ese contexto complejo que tenemos las personas y es, algunos podrán estudiar, otros tendrán que estudiar y trabajar, algunos tendrán que trabajar y estudiar después, algunos la realidad es que no saben qué pueden hacer. Y entre ese no sé qué puedo hacer, muchas veces encontramos a ese adolescente joven con discapacidad que la verdad la respuesta es más bien incierta, que me voy a graduar del colegio y no tengo muy claras cuáles son mis oportunidades una vez ya no tenga este espacio educativo disponible. ¿Qué podemos entonces hacer como maestros? Vamos a revisar entonces dos, tres puntos. El primero es poder continuar aprendiendo a ser aquellos maestros que acompañan a los estudiantes a crecer y a que persigan eso que les interesa. Y esto suena romántico, suena idealizado, pero la realidad es que a veces cuando es el estudiante con discapacidad al que estamos acompañando en su proceso socioocupacional, creemos que no hay permiso o derecho a que pueda también perseguir ese sueño. También porque a veces lo que nos encontramos afuera es una oferta limitada, restringida, menor a la que el estudiante que no tiene discapacidad y entonces a veces uno sin darse cuenta como maestro entra en la dinámica de qué oportunidades hay y venga, lo encajo allí para que tenga la oportunidad de hacer algo. Y es una acción válida, lógica, necesaria, pero también a veces eso olvida que estas personas también tienen unos deseos y unos intereses particulares y por qué no buscar cómo hacer para que el interés que tienen y el deseo que tienen sea lo que terminen haciendo. No que sea entrar a la oferta única disponible, sino cómo encuentran la real inclusión en lo que les interesa hacer. Dentro de las muchas respuestas que podríamos abordar, podríamos pensar en trabajar en nosotros mismos como maestros y como maestros dentro de esa aula de clase a través de dos lugares. Por un lado, esas estrategias para cuidar de nosotros mismos. Y para quienes estuvieron en la charla que quizás fue hace un mes, luego Paola me corrige que les hacía yo también sobre el tema de habilidades socioemocionales, es la mejor forma de poder aportarle al otro es pensar que yo reconozco, entiendo mis límites, mis fortalezas, mis debilidades, mis angustias, mis preocupaciones, para así poder acompañar al otro y que no sea transmitirle mis angustias, mis inconformidades, mis inquietudes, mis frustraciones. Cuando yo luego logro revisar ese balance de lo que yo estoy haciendo y puedo entonces cultivar relaciones saludables, relaciones que al otro le están aportando en ese cambio de curso de vida, en esa entrada, ese nuevo momento vital de esa juventud, adultez acompañada de un proceso socioocupacional y de vida adulta. Pero como maestro es también poder hacer ese recorderis constante de qué fue lo que me inspiró, reconocer y darle valor a mi propia historia, a mis sueños, poder entonces mantener como esa llama de la enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar para que ellos aprendan? Identificar todas esas formas y mentalidades que hay alrededor de si lo miro desde la limitación o si lo miro desde la posibilidad. Y todo esto porque permanentemente en el ejercicio diario uno quizás entra en una dinámica de empezar a ver cada vez más cerrado y más pequeño el espacio y las oportunidades de participación, pero que cuando empezamos a cambiar esa mentalidad a un escenario de más allá de la discapacidad, hay posibilidades, hay que buscarlas, son un poco más costosas emocional, física, económicamente, en redes de apoyo, pero cómo miro es desde la posibilidad y no desde la limitación. Hacer ese cambio va a favorecer también la manera en la que manejamos y acompañamos los procesos socioocupacionales de estos adolescentes y jóvenes, en este caso con discapacidad, que conocemos y generamos relación y vínculo en el marco del escenario educativo. Entonces, todo esto, si yo soy consciente de mí mismo, estoy trabajando en una manera propositiva, asertiva de aportar, de contribuir, de mejorar, de favorecer procesos, pues esto va en clave también de cambiar este escenario donde estoy marcando la limitación y empiezo a marcar la posibilidad. Este cambio, aunque pequeño,
Y aunque parecería obvio o quizás a veces incluso cuando ponemos esta conversación sobre la mesa innecesario, es lo que hace la diferencia, sobre todo cuando acompañamos tránsitos a la vida o al acompañamiento socioocupacional. ¿Y por qué hace la diferencia? Porque es entender también que no tenemos el niño que ingresó en primero o en segundo, que es una persona que ha madurado, que su proceso de construcción de identidad personal se ha transformado y que hay elementos que podemos aportar si nos permitimos verle desde esas oportunidades que tiene por desarrollar. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces nos encontramos en el escenario donde yo ya conozco algunas capacidades que esta persona tiene, reconozco algunas de esas habilidades y considero a veces sin darme cuenta que ese es su punto máximo de aprendizaje y que lo que hay que buscar es un escenario en el que pueda seguir haciendo esto para que no se quede sin hacer nada, que es lo que uno escucha en algunas ocasiones, sino más bien pensar que hasta aquí logró llegar en este proceso formativo, pero que seguramente tiene la oportunidad de aprender otra serie de habilidades y destrezas en otros escenarios educativos. No se trata que siga haciendo más de lo mismo, porque eso es mirarlo desde la limitación, es identificar cuáles son esas nuevas posibilidades y potencialidades que en este escenario no eran sensibles y quizás ni pertinentes de desarrollar, pero que en ese tránsito a la vida adulta van a ser fundamentales y que las personas todas, más allá de nuestras condiciones, características, podemos entonces alcanzar y encontrar espacios en los cuales hacerlo. La invitación primera es: ¿qué tengo que hacer yo como maestro y como maestra para dejar de ver a algunos de mis estudiantes desde la limitación y empezarlo a verlo desde la posibilidad? Si esto ya tiene un impacto en los tránsitos internos, en la trayectoria educativa, imaginémonos el escenario del impacto que esto tiene para favorecer la guía socioocupacional para los estudiantes. Esto, entre otras cosas, es conocido como mentalidad como de crecimiento, que en inglés y cómo se maneja es el growth mindset, y entonces lo que significa es que cada persona tiene una serie de ideas y convicciones que conforman su visión general sobre la vida. Esa es la mentalidad, ¿no? Y hay dos tipos de verlo, una fija y una de crecimiento. La invitación acá es salirnos un poco de esa mentalidad fija, que es la que se enmarca, se crea, se mantiene con la cotidianidad, y permitirnos una de crecimiento donde todo el tiempo estamos logrando identificar dónde hay una oportunidad para cambiarlo. ¿Cuáles son esos mantras que yo hoy les quiero dejar y que con Paola queremos que se vuelvan frases de la cotidianidad que nos permite como maestros lograr cambiar esos imaginarios que nosotros hemos creado como fijos que tenemos allí y que harían una diferencia sustancial para acompañar tránsitos a la vida universitaria o el acompañamiento a la formación socioocupacional o a la identificación? Lo primero es: el cerebro es un músculo y puede desarrollar nuevas habilidades, y eso aplica para todas las personas. Si me lo repito todos los días, voy a entender que incluso yo misma todos los días puedo desarrollar nuevas habilidades. Reconocer que no lo sabemos todo. Y esto se vuelve fundamental. Cuando creemos que sabemos todo, la verdad es que no sabemos nada y cada vez nos quedamos más rezagados ante la oportunidad de aprendizaje que nos brinda el día a día. Cuando yo logro poderosamente decirme a mí misma, esto no lo sé, abro una ventana de oportunidad para aprender nuevas cosas. También reconocer que la práctica y el esfuerzo me permite aprender. Y cuando yo identifico esto, también me doy cuenta que ese otro, también con práctica y esfuerzo, puede lograrlo. A veces nos quedamos en algunos imaginarios cuando trabajamos con estudiantes con discapacidad de quizás le bajo la complejidad y hago que entonces la tarea cada vez requiera un menor esfuerzo. ¿Qué pasa si yo, con ajustes, con DUA, con las diferentes estrategias que han aprendido aquí, progresivamente le muestro cómo puede ir desarrollando y ganando destrezas? Le muestro cómo sí puede aprender de múltiples formas. No es haciendo la actividad lo más simple posible en clave como de disminuir la capacidad de aprendizaje, sino poder hacerla en clave de que logremos ese aprendizaje, así nos tome un camino más largo o que requiera otro tipo de condiciones para el desarrollo de los aprendizajes. Lo siguiente es que todos podemos aprender. Y si reconocemos que todos podemos aprender, encontramos en esos otros con quienes compartimos en nuestra cotidianidad múltiples profesores, múltiples maestros,
¿no? ¿Qué tienen los otros para enseñarme? Sería la otra forma de pensarnos este mantra, ¿no? Y cuando pienso en qué tiene ese otro para enseñarme, es incluso reconocer en esta fase de la trayectoria de la socioocupacional, poder empezar a ver a estos estudiantes como unos pares de nosotros. Oiga, Manuel, ¿qué me puede enseñar a mí? Después de todos estos años, donde posiblemente muchos de ustedes ya hoy hablan en clave de eso, como es que yo he aprendido mucho de Sofía, de Mariana, de Juan, de Mateo, pues en este tránsito de esa vida es, si yo puedo aprender algo, ¿qué tienen ellos para enseñarme a mí? ¿Y cómo puedo ver eso como la potencia para, para el ejercicio, ¿no? Lo siguiente es ser como curiosos con los desafíos que hay y sin duda muchas veces cuando nos enfrentamos a ese acompañamiento socioocupacional lo vemos como una dificultad y tal vez verlo como un desafío nos permite encontrar otras oportunidades para ese acompañamiento y reconocer que los errores son la mejor oportunidad para aprender. Cuando identificamos y apropiamos todos estos mantras para la vida en general, pero en este caso para el contexto de Maestros por la Inclusión y de lo que ha implicado el ciclo de webinars de este año, pues poder pensarnos todo esto, cómo impacta nuestra práctica pedagógica, cómo impacta la capacidad inclusiva que cada uno de nosotros tiene y cómo eso incide en los acompañamientos que hacemos a esos muchos diversos estudiantes con quienes interactuamos en el día a día en el aula. Desde ese lugar, entonces, ¿qué logramos? Poder ser agentes transformadores que acompañan a otros, incentivar les como ese amor por el aprendizaje, animar a mapear posibilidades y recursos personales. Cuando nosotros tenemos esa forma de interactuar, promovemos eso mismo en el otro. No le estoy diciendo, pero es que recuerda que tú no puedes hacer esto. Le estoy diciendo, ¿y cómo podríamos encontrar una solución para que alcances aquello? ¿No? Resignificar entonces los errores como una forma de crecer, crear, eso se convierte al final en un espacio seguro, en un aula segura donde se celebra y se colabora, se coopera entre todos quienes allí están. Enseñar a los estudiantes a evitar la conversación difícil, a pensar que conversar sobre lo que incomoda moviliza y nos ayuda a conectar con aquello que podemos encontrar en esa vida después del colegio, ¿no? Que se vuelve el reto en esa etapa de lo socioocupacional. Un segundo, cómo es acompañar al estudiante a fortalecer esas habilidades para la toma de decisión. Y son decisiones informadas sobre la trayectoria de posmedia. Y aquí esto se basa y se concreta en poder dar toda la información disponible que tengamos y si no, buscarla para poderla ofrecer, porque lo importante no es solo tomar decisiones, lo importante es tomar decisiones de manera informada. La palabra informada se vuelve fundamental y eso aplica en realidad para muchos asuntos de nuestra vida, pero que cuando pensamos en el tema de lo socioocupacional o ese acompañamiento en la posmedia, pues es aún más importante porque es poder entonces ver dónde está lo que puedo entrar a hacer. Significa entonces que para poder tomar decisiones informadas, por un lado, debemos tener en cuenta todo lo que implica la exploración y análisis, pero por otro lado, todo lo que implica actuar y ajustar. Todo esto además, si lo ponemos en clave de lo que ya hoy ha configurado este lenguaje del acompañamiento a personas con discapacidad, pues justamente es conocer que existe, pero sabemos que en algunas ocasiones eso que existe debe ser ajustable, debe ser eh, modificable para que podamos entonces aprovecharnos de esa oportunidad. Y eso lo que va a permitir es que la persona, si reconoce que hay, que le gusta, porque parte de que yo pueda reconocer que me interesa y que me moviliza, pero además sé que debo hacer algunos ajustes, que el entorno debe hacer unos ajustes, que debe haber una conversación, una negociación, pues me permite eso al final conectar con lo que a mí me interesa, con lo que a mí me moviliza y con lo que me va a llevar a ese siguiente momento de mi curso vital que se vuelve muy importante. ¿Cuál es una ruta sugerida para tomar decisiones informadas? Primero, lo que ya venía hablando, conocerme a mí mismo. Y esto puede empezar incluso mucho antes de ya haber estado en los últimos grados del colegio. ¿Qué pasa si desde esos acompañamientos que hacemos en las instituciones educativas incentivamos que todos los estudiantes, pero también los que tienen discapacidad, participen de los procesos que hay del reconocimiento de mis gustos e intereses? Uno se encuentra con frecuencia que tenemos en la ruta socioocupacional o la ruta de como
de los intereses de profesión y están todos los estudiantes, pero los de discapacidad en ese horario no asisten. Y esto es como, pero ¿por qué no asisten? Si el ejercicio arranca desde allí, arranca incluso mucho antes. No es, es que el estudiante con discapacidad no entra a estas materias porque no sabemos cómo alcanza el aprendizaje, porque así, por las múltiples razones que muchos de nosotros hemos escuchado, al final eso no le está permitiendo conocerse a sí mismo, no nos está permitiendo a nosotros acercarnos a ese conocimiento de qué le gusta a ese estudiante, porque si le damos solo una oferta limitada, de lo que puede hacer, pues al final vamos a creer que lo único que sabe hacer y que le gusta hacer es ello. Pero es que nunca le hemos permitido explorar algo más, nunca le hemos permitido conocer qué más es eso que desea. Y por ello, transversalizar estos ejercicios que ya existen en algunas instituciones educativas o que en otras algunos maestros, como seguramente varios de ustedes, movilizan en el aula de clase o identifican porque la forma en la que participan en sus clases, en las que desarrollan las actividades y tareas, es como tiene una habilidad en esto, en ciencias, en matemática, en física, en artes, en geografía, pues debería también poder existir la posibilidad de que a ese estudiante a quien le acompaña una discapacidad también pueda ser sensible de reconocérsele eso en lo que le va bien, eso para lo que tiene una aptitud, eso que le interesa, porque al final esa retroalimentación que como maestros en ese curso de la trayectoria educativa ofrecemos, termina dándoles conocimientos sobre sí mismos. Y ese es el primer punto. Cuando yo puedo conocer entonces sobre mí misma, puedo conectar con quién soy y desde ahí puedo entonces empezar a tomar decisiones. Esto ya de entrada hace la diferencia sustancial con la forma en la que muchas veces hoy se hace el enrute a lo socioocupacional, donde después aquí viene el colegio, viene haciendo solo A B de el abecedario, solo hace A B, entonces toca salir a buscar dónde siguen haciendo A B. Estamos siempre pensando desde la limitación y no desde la oportunidad de una identificación de lo que me gusta y en lo que puedo ser buena o bueno. Lo segundo entonces es promover y facilitar esa exploración de las opciones que hay, ¿no? Desde los diferentes programas, sectores productivos, siempre con la información. Es decir, aquí se trata también de quizás identificar que a veces la ruta directa no necesariamente es siempre salir a el sector o mantenerse en el sector educativo. Quizás hay una transición al sector productivo, quizás hay una transición dual, quizás hay una transición de tiempo de espera mientras se ubica alguna oportunidad disponible, pero hay muchas otras opciones. Es decir, también es permitir la exploración no solo en clave de mantener la trayectoria tradicional que conocemos, jardín, colegio, universidad, sino cuáles son esas otras cosas que las personas pueden o podemos hacer. Y de ahí es entonces que no solamente nosotros exploremos, sino que incentivemos en ese otro el ejercicio de la exploración. Si ya sé que me gusta, puedo empezar a buscar lo que me gusta. Y eso lo que permite al final es que yo pueda crear planes realistas y contextualizados con apoyos. El ejercicio es, no se trata de no hacerlo, se trata de hacerlo y flexibilizar, ajustar, apoyar en donde sea pertinente y necesario hacerlo. Entonces sería poder montarlo desde ese lugar y en esa medida, pues todo el tiempo ser las porristas o los porristas de los estudiantes para que ejecuten ese plan. La diferencia de los cambios y ajustes que hacemos durante la trayectoria al acompañamiento socioocupacional es que aquí la persona requiere de un nivel de autonomía. En este lugar, muchas veces es el maestro, la familia quien está impulsando y genera los tránsitos, pero en lo socioocupacional debemos poder empoderar a ese estudiante, poderle mostrar, acompañar y decirle, esta es la ruta, estás listo todos estos años, te hemos acompañado para que lo hagas. Ahora inténtalo. Aquí vamos a estar para apoyarte, pero inténtalo. Pon en marcha este plan. Ve y pregunta en este lugar. Escribamos este correo juntos. Ya hagamos esta llamada. Pide apoyo con la red de apoyo que esa persona tenga sobre el interés que has identificado. Movilízate. Pero la movilización debe ser por información suficiente que la persona tenga para que en esa medida pueda empezar a tomar decisiones. Y en esa medida poder promover y promover el conocimiento sobre sí mismo y sobre la realidad. Y no se trata entonces, cuando aquí decimos crear planes, y ahí dice realistas, pero cuando igual uno lo menciona es como, pues sí, pero es que la forma en la que el plan aterriza tiene muchos cambios. Por eso aquí mismo dice de las realidades. Usar estrategias diarias, estrategias que ustedes ya tienen en su día a día y que reconocen y saben cuál es el ajuste cotidiano que requiere esa o ese estudiante. Es
hacerlo explícito, es contarle que eso es algo que requiere y que va a necesitar saberlo. Muchas veces los maestros son la fuente más nutrida de información sobre los ajustes razonables y apoyos pedagógicos que requieren sus estudiantes, pero ese estudiante cuando hace el tránsito a la posmedia nunca lo supo y empieza de cero, se empieza a conocerlos en ese momento. ¿Qué pasaría si cuando estoy haciendo todo ese acompañamiento en tránsito, yo le hago explícito que es que durante toda su trayectoria educativa hemos hecho todas esta serie de cosas y que cuando salga va a ser necesario que las empiece a pedir? Una de las declaraciones que más se escucha por parte de los estudiantes que han tenido ajustes en su trayectoria educativa en básica y media y que entran sobre todo a escenarios universitarios es: yo empecé a descubrir que en el colegio yo tenía ajustes y apoyos que para mí nunca fueron explícitos. Era la cotidianidad en la que yo estaba, eran los arreglos institucionales que ya se habían hecho, pero yo salgo a empezar de ceros porque nunca nadie me dijo que yo tenía que pedir esto. ¿Qué pasa si el acompañamiento arranca en: mira, es importante que sepas que aquí hemos hecho esto, 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 y que va a ser importante que cuando empieces a interactuar en otros espacios, que no es este conocido durante tu último gran periodo de vida, puedas empezar a pedirlos, encuentres los mecanismos para reconocerlos, para identificarlos, para apropiarlos? Eso haría sustancialmente la diferencia. Y para ello, pues es lo que lo caracteriza como estudiante, lo que sabemos que le gusta aprender, cuáles son esas habilidades académicas y creativas, lo que cuesta trabajo hacer, los hábitos de estudio. Todo eso en realidad está muy naturalizado y comprendido en la básica y media. Y en la posmedia es un enigma y el estudiante empieza a descubrirlo por sí solo, pero además de que lo descubre por sí solo, es muy doloroso en el camino a hacerlo, ¿no? Esto sobre todo en discapacidades psicosociales es muy doloroso. Con esto entonces hay que invitar e incentivar al estudiante a que mapee todo el tiempo la habilidad, la posibilidad, el recurso, la pasión e inspirarlos, ¿no? Conozco esto, vincularlos a personas que lo hayan logrado. Esto es algo así como tener mentores, tener padrinazgos, como: mira, conozco a María que lo hizo, del mismo colegio, conozco a Juan, tengo esta experiencia. Casi que incluso lo que ustedes hacen en este grupo de Maestros por la Inclusión, de compartirse las experiencias que tienen, es que ellos también puedan saber cuáles son esas otras formas, cómo lo han hecho los demás, porque también esa salida a la posmedia genera una sensación de: estoy solo y soy el único que está intentando esto. Y cuando después de haber recorrido bastante camino, con bastante angustia, encuentran a otros en la misma situación, es como: ah, caramba, no era el único y no estaba solo. Ahorrémonos todo ese pedazo angustioso en esa trayectoria de acompañamiento de lo socioocupacional, acompañando y generando las redes de quienes ya han pasado por ahí. Apoyar la exploración entonces desde, como ya lo mencionábamos, programas y sectores productivos. Hoy en día ya incluso uno podría coger herramientas de Coursera, digitales, hacerles ajustes, bajarlas al aula, bajarlas al escenario educativo. Entonces poder, por ejemplo, desde en Coursera hay un programa que se llama el Plan U, que tiene unas guías que uno puede descargar y ajustar y permite mapear habilidades creativas, sociales, ingeniosas, científicas. Desde la Secretaría de Educación de Bogotá también hay todo un ejercicio que facilita ese proceso de exploración. Entonces es alimentar, organizar esa búsqueda para animar al estudiante a que empiece con los apoyos que requiera, a mirar qué es de aquí hacia dónde se puede mover. ¿Qué sería esa formación en la posmedia? Que es donde está esa abrir la mirada de las oportunidades, por un lado, de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, pues, cuál es el egreso de un programa como este? Un técnico laboral de una duración que va desde los 6 meses hasta los 2 años. Y un ejemplo allí es, por ejemplo, ser auxiliar de enfermería. Está la opción de la educación superior, que es la ruta tradicional que conocemos, donde tenemos 3 niveles, donde vamos a tener un técnico profesional, un tecnológico y el profesional universitario. Y la importancia, además, hoy cada vez en un mundo más mediado por el entorno digital, las herramientas para continuar con esa exploración. Entonces, todos los programas que, por ejemplo, tiene Google sobre programas técnicos profesionales, los sitios web de las instituciones de educación superior que ya ofrecen hoy otro tipo de alternativas, incluso internacionales, que incluso tienen muchos más ajustes y apoyos de los que uno cree, justamente por estar mediados por tecnología y por ser a distancia. Eh, Conocer la oferta de educación, conocer qué es eso que hay allá afuera, que parece que no existiera, pero la realidad es que no lo hemos mediado y no lo hemos buscado.
Con eso entonces el mensaje final es cómo apoyamos la construcción de puentes para alcanzar esos sueños. Y con esto lo que quiero decirles es la clave de ese acompañamiento socioocupacional cuando estamos hablando de un estudiante o una estudiante con discapacidad es no pensar que tiene que salir a hacer esa única habilidad que yo he descubierto en el aula, sino qué le interesa hacer, porque es que la realidad es que de eso que le interese y le guste es lo que posiblemente siga haciendo el resto de su curso de vida. Al final hacemos unas trayectorias hacia posmedia, a productivo, porque de ahí es en donde nos vamos a quedar en nuestra fase productiva, que ahora con todos los fenómenos de envejecimiento son más de los 60 años, ¿no? Y si salimos a hacer lo que la única habilidad que se me desarrolló en la básica y media y que se me enfocó en la posmedia y solamente se me trabajó desde esa limitación, yo no tuve una capacidad de exploración, de identificación, de revisión, pues la realidad es que no voy a poder salir a demandarle al entorno que, oiga, ajústelo, yo quiero hacer eso, miremos yo cómo le ayudo, usted cómo me ayuda, pero ajústelo. Y hoy sabemos también que por las oportunidades mediadas por lo digital, hay una gama importante de oportunidades para la formación, pero también hay una gama de oportunidades para vinculaciones productivas que pueden ser desde la empleabilidad hasta el emprendimiento. Entonces, ¿cómo abrimos el abanico de la posmedia y cómo entendemos que eso va desde un cambio de mentalidad de nosotros como maestros para decir, sí, yo creo que lo importante es que yo empiece a mostrarle cuáles son sus capacidades, pero además a mostrarle cuáles son los apoyos que ha recibido para que cuando salga los pueda exigir? Porque lo que también sucede en escenarios y en investigaciones que ya hay, donde el estudiante con discapacidad ingresa a educación superior, que le toma en promedio de 1 año y medio a 2, por todas las complejidades que tiene para el estudiante con discapacidad lograr ese tránsito de manera exitosa. Una vez accede, la permanencia es muy difícil porque no sabía que requería de todos esos ajustes y apoyos que se habían naturalizado durante básica y media y que nunca nadie le explicó. Entonces, si yo le explico y la persona hace la trayectoria, sea por educación o sea por productivo, va a saber cuál es ese paquete de asuntos que deben ser flexibilizados, ajustados, para que entonces esa permanencia en un escenario educativo superior, técnico, no formal o en un escenario productivo pueda entonces estar también mediado por ese tipo de ajustes, los nuevos que aparezcan, los que ya no se requieran, pero tener eso siempre en el radar es algo que se naturaliza tanto desde el ingreso porque suele ser muy costoso para los docentes lograr entender dónde y cómo hacer el ajuste, que se naturaliza de tal forma que en el egreso nunca se le cuenta al directamente implicado, que es él o la estudiante con discapacidad. Por eso la invitación es romántica, pero aterrizada. Se trata de que todos podamos hacer lo que nos gusta y nos interesa hacer, no lo único que está disponible. Bien, voy a parar ahí el espacio para que más bien Paola me ayude a mediar ya como el final de la conversación y por supuesto el cierre de este ciclo de formación de webinars de Maestros por la Inclusión. Vale, Camila, muchísimas gracias. Aquí en el chat pues, lo dijeron y fue un tema bastante interesante. Creo que a todos en este marco que vinimos revisando de trayectorias, pues nos aporta muchísimo. Espero se hayan aprendido los mantras. Igual no se preocupen que la presentación y la grabación se pasa posterior ya a este cierre. Pero, bueno, pues preguntas puntuales no veo allí, pero Camila resalta algo que hemos resaltado en todos los encuentros y es realmente ver a la persona, ¿sí? Más allá de su diagnóstico, no es poner etiquetas, sino ver a la persona, ¿cierto? Entonces, bien, Camila lo decía cerrando, puede que suene romántico, pero es la realidad, ¿sí? Y es vernos como personas, ver al sujeto, por eso ese ejercicio de toma de conciencia, de ver a la persona con discapacidad, por eso hablábamos del con, ¿cierto? Entonces es inicialmente ver a la persona. Hoy, ahorita les muestro también como lugares donde seguiremos consultando, en el grupo de Maestros por la Inclusión en WhatsApp. Se hablaba mucho acerca de y si tiene el diagnóstico y no lo tiene, y el PIAR, que hace 8 días veíamos el tema de ajustes razonables, pues también es un poco hacer el llamado de lo que se requiere es conocer a la persona, ¿sí? Siempre lo que se requiere es conocer a la persona. Pero entonces, ¿hacia dónde hacemos esa orientación? ¿Qué podemos ofertar? Ya le preguntamos qué le gustaría hacer, cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas, cómo hacemos con todos los estudiantes.
¿sí? Entonces, frente a eso, Cami, creo que nos dio como un panorama amplio, porque recuerden que aquí siempre buscamos brindar estrategias generales. Nunca vamos a encontrar cosas, yo le digo recetas, y el día que encontremos eso, me cuentan porque estaríamos desconociendo la diversidad de la que somos parte, ¿cierto? Entonces, es bajo estas orientaciones cómo las apropio yo a mis territorios, a mis establecimientos educativos, a los estudiantes que allí tengo. ¿Listo? Entonces, hay una mano levantada, Jimena, y ya ahorita entonces voy haciendo también como un cierre de lo que ha sido este espacio de taller, unos lugares que pueden tener allí de consulta y pues cómo sería, ya que preguntan certificación, grabaciones y demás. Jimena. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo he escuchado todo y siempre he tratado de estar presente en todas las, digamos, los webinars que ustedes han ofrecido. Y esto me parece muy interesante, pero hay algo que digamos, a mí no me parece, ustedes dicen romántico, pero dicen cómo uno puede preguntarle a un chico que ni siquiera a duras penas transcribe, ¿cierto? Eh, yo he tratado de hacerle manualidades y pues él las copia como uno hace, pero ni siquiera sabe qué le gusta. ¿Cómo puede uno, un chico que no sabe qué le gusta, cómo decirle, bueno, qué te gustaría hacer? Si no puede casi ni hablar. Entonces, eso me parece a mí desde un punto de vista difícil. Se trata de hacer y digamos el DUA para mí ha sido una herramienta y nosotros en la institución hemos tratado de trabajar mucho con el estudiante de grado sexto, pero es bastante complicado lo que ustedes plantean allí, porque si, digamos, no se puede enfocar un solo docente con 37 estudiantes a sentarse con el niño a hacer manualidades. Sí, definitivamente, digamos que esa es la forma de llegarle, ¿cierto? Pero sí me parece lo que ustedes plantean. No sé de qué forma las instituciones o de qué forma podía el mismo Estado, aparte de que el niño ya teniendo su diagnóstico, teniendo sus ajustes razonables, pueda brindarle como la posibilidad, ¿cierto?, de generar una formación para su vida. Yo miraba, digamos, en Popayán, cómo a los niños de la Fundación FEDAR en su momento les enseñaban a hacer materas, les enseñaban a, digamos, a pintar, a hacer cuadros para venderlos, ¿cierto? Porque, digamos, definitivamente son niños que académicamente no van a rendir y no van a poder tener posibilidades de una universidad, ¿cierto? De ir a un SENA porque su capacidad cognitiva no da. Pero de todas maneras, a mí me preocupa el niño que tengo en este momento, ¿cierto? Porque yo digo, cuando llegue adulto, ¿qué va a hacer de la vida él si no se le enseña algo con el que pueda defenderse él solo, como puede hacer un oficio que corresponda a sus necesidades cognitivas o un arte? Pero el tiempo a veces a nosotros como docentes, así tengamos toda la voluntad y el amor, no nos da. Entonces esos niños deberían enfocarse más a lo que tiene que ver la formación para la vida, porque no, pues definitivamente sabemos que una universidad es difícil, ¿sí? Esa es como digamos, mi aporte hoy. Gracias, Jimena. Yo voy a pedir que esta respuesta sea en dos turnos porque creo que Paola tiene mucho también que aportar ante la pregunta. Yo quisiera es muy en clave de la presentación que les hice hoy, es la invitación como a ese observar, ¿no? Yo entiendo el día a día de esa dinámica docente de tenerlos a todos en el aula, pero también he escuchado de muchos de ustedes esa afinidad de reconocer aún en el corre-corre del día a día, que uno le pregunta, pero profe, ¿usted cómo ve tal niño? No, es que tiene una precisión para tal cosa, incluso desde muy pequeños. Pensemos en los niños de preescolar, donde tenemos habilidades de lenguaje básicas y uno dice, no, es que tiene el trazo de tal forma, es que uno le pide tal cosa e incluye el color. Cuando uno se encuentra con el estudiante con discapacidad, donde la discapacidad es cognitiva, uno también encuentra esas habilidades y lo identifican muchos profesores que lo dicen. Es que yo me he dado cuenta y nunca me dicen que al estudiante con discapacidad, me dicen es que yo me he dado cuenta que Miguel es buenísimo cuando hablamos la temática de los tractores. Y el otro profesor me dice, y es que yo me he dado cuenta que Miguel en la clase de biología le encanta tal temática. Y uno empieza a ver que ya hay una identificación por observación de lo que a ese estudiante le gusta y le interesa. Pero ¿qué pasa? En la práctica,
eso se va quedando en en algunos asuntos, a veces muy asociado al arte, y se empieza a perfilar por ahí, pero se olvida que los mismos docentes ya desde muy tempranas edades han identificado otros intereses y gustos. Y desafío, en clave como estábamos haciendo la presentación de hoy, que el desafío es cómo logro poner afuera ese interés, cómo logro ayudarle a explorar a mayor profundidad eso que yo ya vi. Si es bueno con los tractores, no me quedo en el dibujo del tractor, es qué más le interesa del tractor y cómo le ofrezco ese aprendizaje más profundo. Le interesan los medios de transporte y cómo entonces empiezo a desarrollar algo asociado hacia allá y cómo luego eso en la vida adulta se llama trabajar en movilidad. Y entonces si yo me permito pensar así, pues no me quedo segmentado solo a que se enfocó en el dibujo de carros, que es lo que a veces uno suele ver, es como cómo le doy la vuelta al interés, ¿no? El interés a veces se queda en identifico un gusto y lo bajo a sobre todo escenarios artísticos, pero ¿qué pasa si yo identifico ese gusto y le doy la vuelta a trayectoria de vida socioocupacional? Paola, no sé ahí qué más tengas para aportarnos. Gracias, Camila. No, yo allí me uno como a muchas cosas que usted ha dicho. También allí en el chat alguien decía que no hable, de pronto no es como la barrera, ¿no? Entonces, otras formas de identificar, ¿cierto? Y Camila lo decía, si hay gente habilidosa para identificar esos puntos, pues son los maestros, ¿no? Ustedes desarrollan muchas habilidades en términos de, con la mirada, con los movimientos y demás, decir por aquí vamos o por acá no, ¿cierto? Entonces también es un llamado a, muy en el diseño universal para el aprendizaje, no porque lo diga el DUA, sino porque recuerden que el DUA está basado en las neurociencias, en cómo aprendemos, en cómo funciona el cerebro, todos exploramos de maneras diferentes. Aquí decían sí, pero ¿en qué momento? Pues también yo pregunto, ¿en qué momento lo hacemos con los estudiantes sin discapacidad? ¿Sí? No se está diciendo otros espacios, se está diciendo en los espacios que tenemos con todos los estudiantes. Ya les preguntamos si solo dibuja a través de dibujos, ya le pusimos las opciones a través de gráficos para que entre estas seleccione cuál le llama más la atención y cuál no le gusta. Pero hasta que haga eso para Juanito, sí, pero puede que también visualmente le quede más claro a Camila, ¿cierto? Visualmente le quede más claro a Omar que tiene allí la cámara encendida. Entonces siempre es como mirar en esas opciones que tenemos, no asumir que puede ser una o la otra, sino sencillamente decir, aquí está lo que tenemos para todos los estudiantes con los ajustes y demás que podemos hacer. ¿Qué es un proceso? Sí, es un proceso en el que hemos estado todos los estudiantes, es un proceso en el que estamos aún de manera más latente desde que empezamos a reconocernos como seres humanos diversos, porque pues nunca hemos estado como en un punto en el que todos actuemos igual. Entonces, estos son llamados a responder a esa diversidad. Como les decía, esos talleres sencillamente siguen siendo como puntos de partida, orientaciones y demás que nos llenan de estrategias, pero que cada uno de nosotros sigue implementando en los territorios. Entonces, como cierre del taller de hoy, pero estos minuticos que nos quedan, voy a dar como el cierre de los talleres. Primero, muchísimas gracias a Camila por este espacio, por los otros que ha tenido, por la articulación que tenemos como maestros por la inclusión, bueno, pues por todas las orientaciones que nos brindó hoy, los mantras y demás, lo que les digo, ya compartiremos allí las experiencias. Entonces, Camila, muchísimas gracias. Y para quienes nos quedamos en este espacio, les cuento ahorita que están pidiendo la lista de asistencia, vamos por puntos entonces. Voy a compartir en este momento la lista de asistencia. Ay, alguien me restringió. Un momento. Voy a compartirles la lista de asistencia, pero también quiero compartirles un segundo antes para quienes aún no hacen parte pues de nuestras redes y para que estemos más activos y demás. Me comentan cuando ya estén viendo la pantalla. Ahí ya la ven. Alguien me confirma si. La intérprete te confirma, sí la veo. Gracias, gracias, Laura. Entonces, aquí en este código pueden ingresar, a través de este código pueden ingresar al grupo de WhatsApp quienes no estén allí, un grupo en el cual interactuamos, no es un grupo en el que únicamente se dé respuestas, sino que ustedes mismos interactúan allí, dan preguntas, dan respuestas, reflexiones, todo lo que tenga que ver con seguir garantizando las trayectorias educativas de las personas con discapacidad. Me encantan cuando en los comentarios sale lo relacionado con, y en la universidad, y en la posmedia, porque también ya nos estamos
pensando en que las personas con discapacidad, por supuesto, vamos a estar en estos niveles educativos. Entonces, este es el grupo de WhatsApp para que puedan ingresar. Voy a ponerlo aquí en pantalla completa. También tenemos el grupo de Facebook, donde estaremos movilizando también muchos recursos que también van a encontrar ahorita en una página que les voy a comentar, donde ustedes también pueden participar. Siempre los vamos a invitar a participar y a reconocer, porque a partir de lo que ustedes comentan y de las reflexiones que generamos, es que están esos espacios de formación, es que se generan recursos y demás para que sigamos creciendo como comunidad, pero por supuesto para que le sigamos apuntando a los procesos de educación inclusiva de las personas con y sin discapacidad. Y el Centro de Recursos de Maestros por la Inclusión, que está alojado en la página de la Fundación Saldarriaga Concha. Recuerden que Maestros por la Inclusión es una estrategia liderada por la Fundación Saldarriaga Concha, pero de la cual somos participantes muy activos todos los que estamos aquí en la comunidad. Adicional, igual recuerden que eso los vamos a compartir en las presentaciones, irán los códigos. Quiero compartir con ustedes, en uno de los espacios hablamos hablamos con ustedes de unos cursos que habían en la página de Colombia Aprende, que no todos los conocemos, entonces también se los voy a compartir acá, ya me confirman cuando estén viendo, ya les comparto el link. Este link entonces tiene que ver con Emociones Conexión Vital, y ustedes van a encontrar 2 cursos de autoformación relacionados con las temáticas que vimos acá, es decir, aquí en este mismo momento lo pongo en el chat, y si no lo buscan así, Emociones Conexión Vital, allí van a encontrar los 2 cursos de autoformación, uno relacionado se llama Conexiones Emociones, que van a encontrar todo lo relacionado con competencias socioemocionales, como lo vimos en algunas de las sesiones, y el otro que es Conexión e Inclusión, que tiene que ver con educación inclusiva. Los 2 van a encontrar módulos y estrategias para secretarías de educación y para establecimientos educativos. Entonces, bienvenidos a explorarlo. Aquí que tenemos el de Conexión e Inclusión, a revisar los contenidos que hay allí, a hacerlos propios, a compartirlos con otros maestros en sus comunidades para pues que sigamos divulgando. Muchas veces los recursos están y no los conocemos. Entonces, eso sencillamente siguen siendo recursos que fortalecen nuestras prácticas pedagógicas y, por qué no, también administrativas, si estamos aquí con directivos y demás. Entonces, también es un llamado a que lo podamos conocer, a que lo puedan explorar, y conozcamos un poquito más del decreto, de prácticas pedagógicas y demás. ¿Listo? Y bueno, ya para entonces ir finalizando, les voy a compartir la lista de asistencia. Recuerden que, espérenme un segundo, ¿dónde la tengo yo? Acá. Esta, más que la lista de asistencia, es una lista de participación. Recuerden, a quienes comentaban o preguntaban, ya voy a poner nuevamente el link de WhatsApp que están poniendo aquí el número, entonces voy a poner nuevamente, mientras termino de dar la información, el código QR del grupo para que lo tengan presente. Igual, reitero, cuando se comparta la presentación, allí van a estar los códigos para que puedan ingresar, puedan pues compartir también con nosotros. Ay, se me perdió. Aquí está. Aquí está el grupo de WhatsApp. Listo. Las grabaciones, durante el mes de agosto, enviamos un boletín con las grabaciones de los talleres de agosto, ¿sí? Y hoy, aunque es 1 de octubre, pues terminamos las de septiembre y la de octubre, entonces enviaremos un boletín con la misma. Sin embargo, próximamente en el grupo de Facebook estaremos publicando todas las grabaciones, los links con todas las grabaciones para que también puedan ingresar. Si no pudieron asistir a todos los talleres, si quisieran retomar alguno, recuerden que fue una variedad relacionada con toma de conciencia, relacionada con competencias socioemocionales, con todo lo que tiene que ver con ajustes razonables, pero en todos lo que siempre centraba o lo que siempre buscamos es poner a la persona en el centro, ¿sí? Conocer a la persona, no poner etiquetas, no mirar etiquetas, sino realmente irnos hacia la persona. Entonces, con esto, digamos que con esa información adicional, en cuanto a los que preguntaban aquí acerca del certificado, entonces, una vez
Buenas tardes, me interesa mucho el tema de la semana pasada, por favor. En Facebook nos encuentran como Maestros por la Inclusión, para quienes de pronto, voy a ponerlo igual acá, en Facebook nos encuentran como Maestros por la Inclusión, allí publicaremos los videos. Y para quienes preguntas por el certificado, primero les pedimos un poquito de paciencia porque fuimos muchas las personas conectadas, cosa que nos emociona muchísimo. Con el listado de participación generamos un certificado de participación en el marco de los talleres, ¿sí? No de cada taller, sino en el marco de los talleres, ¿listo? Entonces, a sus correos en el desarrollo del mes estarán llegando las certificaciones. Bueno, entonces, aquí nuevamente pongo el link de participación. A todas y a todos, muchísimas gracias por sus aportes, por sus preguntas. Siempre son bienvenidas todas las preguntas, las reflexiones que nos lleguen a seguir, nos lleven a seguir creciendo como comunidad educativa, como una comunidad interesada en promover los procesos de educación inclusiva. Entonces, de las cartillas, ¿cuáles cartillas? Nuevamente el de Colombia Aprende, ya lo comparto acá. Alguien aquí ya comparte el link de WhatsApp. Voy a volver a compartir entonces el link de Colombia Aprende para que lo puedan explorar, el centro de recursos que también está allí. Y bueno, y ya con esto iríamos haciendo el cierre de este espacio, de este ciclo de talleres. Espérenme un segundo que se está devolviendo, si no solo les queda uno. Discúlpame, tenemos una persona sorda en pantalla, Una Gerson pregunta, Ruiz. Gerson. Perfecto, Gerson, lo escuchamos. Sí. Estoy ubicándolo un poquito en la cámara, que es que está como muy pegadito. Vale, perfecto. Permíteme. Muy buenas tardes, dice Gerson. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Me parece muy interesante las temáticas que vimos, supremamente interesantes hasta el día de hoy. El contexto relacionado con la comunidad fue muy pertinente, pero lástima, lástima que yo no sabía, no tenía en conocimiento que una compañera no pudo asistir, una compañera de Soacha no pudo asistir porque me parece que es un contexto bastante profundo en el cual podemos aprender del PR, del DUA, de los ajustes razonables, que son cosas de valor que nos sirven en procesos de retroalimentación y cognitivos. Son procesos en los cuales el fortalecimiento y en relación a todo lo que vamos aprendiendo y haciendo con los estudiantes nos sirve. Eso como primer punto. Segundo punto, tengo una pregunta que no veo no veo la lista de asistencia. No sé si de pronto me la pueden volver a enviar, por favor, porque no veo el link. Listo, termino. Empiezo por la última. Acabo de enviar el link nuevamente y ahí lo acaba de compartir otra persona. Relacionado con la persona que no se pudo conectar, dos cosas. La primera, recuerden que vamos a compartir las grabaciones. Las grabaciones las vamos a compartir por correo electrónico, que son los que ustedes han dejado allí. Igual, el correo electrónico lo compartimos tanto a los que asistieron como a los que se inscribieron y por alguna razón no pudieron asistir. Lo compartiremos a través del grupo de WhatsApp también para que puedan allí acceder a las grabaciones y por el grupo de Facebook, ¿sí? Entonces, si ustedes reciben esta información, compártanla también. En el centro de recursos igual también van a encontrar webinar que hemos hecho en otros espacios. En el mes de octubre los vamos a invitar a otros espacios también de cualificación, en el cual vamos a tener a maestros y a maestras invitadas en el marco de Mi Experiencia Cuenta, una publicación que vamos a hacer con profes que participaron en esta convocatoria. Mejor dicho, lo que se viene cerrando año y pues en adelante también va a ser muy enriquecedor. Entonces, también pertenecer a nuestras redes, a Facebook, a un grupo de WhatsApp y demás, hace que les estemos brindando información y que se enteren de estos espacios de participación. Pero si no, pues van a quedar las grabaciones. Aquí muy dúa, buscamos las múltiples opciones para que les llegue la información a todos y a todas. De verdad, muchísimas gracias, Karen. Antes de retirarnos, que hay una mano en todo levantada, Karen. Alguien en el chat está compartiendo también el link de WhatsApp por si de pronto no Dice alcanzamos. Gerson, muchísimas gracias. Con Ya se gusto, retiró Jess. Paola, de muy la buenas cámara. tardes. Karen, cuéntenos. Muchas gracias. Mira, Paola, es que en el grupo una persona compartió pues que hay otros, o sea, perdón, te digo, apellido Maecha, María Maecha, que hay otros como otros talleres y manda como un link, pero pues no sé si puede revisar. No sé, manda un link que dice, queremos invitarles a participar talleres de calificación y fortalecimiento de prácticas pedagógicas, pero pues es este mismo porque es Maestros para la Inclusión, yo lo abrí,
pero pues no hay ningún formulario como tal, entonces quería era preguntar eso. ¿Es este mismo, sí? ¿Es el mismo link o es otro También de los queremos que invitarlos estás a que... hablando que se van a hacer más adelante? No, este debe ser otro, son otros. No, los que yo les Ah, digo ok. es, ya les estaremos comentando también sí, pues sí es el mismo link, pero ya está cerrado porque sí somos nosotros, no sé por qué. Ah, ok, eso te va a decir. Ah, ok, listo. O sea, ya Sí, abrió el es que link y sí somos nosotros. Bueno, sí. pero no, no son. Y los otros van a ser abiertos, ¿sí? Van a ser a través de Facebook y de YouTube, ya les estaremos comentando. Y tiene que ver con, en algún momento de este año hicimos la convocatoria de Mi Experiencia Cuenta, fueron seleccionados unos maestros, entonces vamos a conocer las experiencias de estos maestros, que qué mejor que realmente conocer cómo lo estamos haciendo en aula. Entonces, esos son los espacios que van a seguir allí. Vale, mil gracias por toda la información, todo muy pertinente. Chao. Muchísimas gracias, Karen, a usted por la participación. Diana, aquí en el chat dice, ¿podemos sugerir temas para futuras charlas? Por supuesto, a través de los diferentes canales también vamos a estar preguntando temas de interés y demás para que esto es de ustedes. Entonces, por supuesto que podemos estar allí brindando esto. Diana. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, mira, es una pregunta con respecto a un estudiante con discapacidad cognitiva. ¿Se le puede hacer PIAR o algún tipo de flexibilización curricular y evaluación en la educación superior? Claro, toda la educación debe garantizar los ajustes razonables, ¿sí? Recordemos que el PIAR es como Lo una llevo, ruta. lo llevo. Ay, ¿qué pasó? Es una Me ruta. voy. Ay, espéreme un segundo que se encendió un micrófono y esto a veces interfiere con la interpretación y demás. Decía, claro, en educación superior debemos garantizar también los ajustes razonables, ¿sí? El PIAR, mucha gente lo ha visto como un formato, pero es una ruta increíble que nos dice cómo hacer los ajustes razonables, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el PIAR? Conozca al estudiante, haga una caracterización para que basado en la caracterización haga los ajustes razonables, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el PIAR. Entonces, lo que decimos es, cuando vamos a hacer ajustes razonables, debemos conocer a la persona. Entonces, si tenemos una persona con discapacidad intelectual en la universidad o en cualquier ciclo de formación de posmedia, por supuesto, debemos garantizar los ajustes razonables. Porque es que mirando el decreto 1421, ahí dice que la atención es hasta grado 11. A mí me Recordemos que preocupa hasta grado 11 es un derecho, ¿sí? Ya en educación superior es un servicio, por eso no lo complete allí. Pero lo que sí nos dice la 16-18 es, cuando hablamos de educación, hablamos de garantizar los ajustes razonables. Mm, porque pues a mí sí me preocupa, un estudiante muy difícil va a poder pasar un proceso de admisión, o sea, una entrevista o unas pruebas con un estudiante que por ahí apenas conoce código lectoescritor y tiene unas bases muy mínimas en lectoescritura y en la parte de matemáticas. No, las Entonces, universidades también están haciendo, hay un índice de inclusión para educación superior, es importante también que lo revisemos y lo conozcamos, porque las universidades también están adelantando un proceso en términos de ajustar las pruebas de admisión, los apoyos que garantizan durante el proceso de, no solo admisión, sino en el desarrollo de los pregrados y posgrados. bueno, ya para terminar, pues si tú me pudieras compartir esa información, no sé si por el WhatsApp, porque es que trabajo en una escuela normal y ahí tenemos el ciclo de formación para docentes y hemos tenido inconvenientes porque se han matriculado chicas con discapacidad cognitiva, los profes de inmediato las identifican y me dicen, pero ¿cómo va a ser posible que salga una maestra acá de un ciclo de formación con estos vacíos, con estos problemas de ortografía, de redacción, que le dé pena expresarse ante el público, que su proceso lógico matemático no lo sepa explicar a los niños? Entonces, este año hemos tenido ese inconveniente y eso ha sido un debate porque yo, pues a favor de que sí, que tenemos que hacer los ajustes. Me dice la coordinadora, ¿cómo voy a graduar yo una estudiante diciendo licenciada en educación básica con ajustes razonables? No sé eso también hasta dónde sea legal. Vale. Diana, hay en la colección, usted es docente de apoyo, ¿cierto? Sí, señora. En la colección de trayectorias educativas del ministerio, allí hay una guía puntualmente. Dice Que es Omar, de las estoy levantando la mano y soy una persona sorda. Sí, es que Diana no ha terminado, por eso no le he dado la palabra. Diana decía, hay una cartilla allí Sí. de normal superior. De las normales. Sí, Sí, ahí allí también nos para hemos ti. guiado, pero sí, ahí dice todos los ajustes, pero pues digamos que en la realidad cuando ya uno está en el campo, sí identifica estas falencias en los estudiantes. Entonces, pues con los profes hemos tenido pues ese debate y estamos ahí en ese dilema del P y bueno, eso ha sido una larga lucha.
Vale, Diana, yo solo cerraría ahí para darle la palabra a Omar y Vale, también muchas cerrando este gracias. espacio. Recuerde que la barrera no está en el estudiante, ¿sí? Entonces, no es qué es lo que pasa con el estudiante, sino cómo, como con el PEI, con el horizonte institucional y demás, estamos respondiendo o no a la diversidad. ¿Listo? Entonces, igual en la página del ministerio está el índice de educación superior para que lo puedas ir revisando, pero también nos puedes escribir ahí por WhatsApp y lo tenemos más presente para poder enviar información. ¿Listo, Diana? Muchas gracias. A usted, Diana. Omar. Mucho gusto, soy una persona sorda. Soy docente soy licenciado, soy una persona sorda y soy docente en una institución educativa. Vivo en Popayán. Paso a explicarte que toda la información que se suministró pasaría como por un filtro de prueba. Es bastante complejo como llevar a cabo la ruta de cómo se llega a saber porque tenemos que esos conocimientos previos que tienen los estudiantes y básicos, tanto estudiantes sordos como oyentes, son como muy limitados, pensando precisamente en que llegan a una institución o pasan a la educación superior y muchos no conocen los procesos que deben tener, no llega la información pertinente pensando en la comunidad sorda y cuando participan en esos espacios o en esas charlas o en esas explicaciones se me congeló algunos profesores o directores dentro de su estructura no tienen la guía, no tienen los ajustes razonables o no los quieren hacer. Esa es una situación bastante preocupante o también pueden haber situaciones en las que hayan otros con discapacidad múltiple, que también sean niños que están dentro de la inclusión o estudiantes ya en su adolescencia que están dentro de la inclusión o estudiantes que están también en educación superior como normalistas, algunas instituciones. La pregunta que me surge hablando en este contexto es cómo podríamos organizar de alguna manera unas herramientas pensando en esas temáticas o en esos temas que se puedan como armonizar para explicar el perfil del estudiante y para que teniendo en cuenta ese perfil del estudiante se puedan hacer las modificaciones y de pronto se puedan hacer algunos estímulos que le sirvan al estudiante como apoyo. ¿Eso se podría hacer o no se podría hacer? Gracias, Omar. Hay un documento del Ministerio de Orientaciones Técnicas, Administrativas y Pedagógicas. Este documento tiene, llamémoslo así, como unas generalidades de las características de las personas con discapacidad, pero el llamado siempre es a conocer a la persona, ¿sí? A no guiarnos por el diagnóstico, sino a conocer a la persona. Identificar qué apoyos requiere la persona es conociendo a la persona. Yo puedo tener una persona, dos personas con el mismo diagnóstico y requerir apoyos totalmente diferentes, ¿sí? Por su red de apoyo, por los gustos, por las características, por mil cosas, ¿sí? Entonces, digamos que aquí es como, siempre el llamado ha sido como identificar eso. En el Centro de Recursos de Maestros por la Inclusión también vamos a encontrar diferentes contenidos que nos van a llevar como a tener estrategias, ¿sí? Siempre buscamos tener estrategias, pero que esas estrategias no nos limiten a decir, tengo un estudiante con discapacidad auditiva, hago A, B y C. Visual, hago A, B y C. ¿Sí? Sino que nos diga, tengo estas herramientas, conozco a Omar y miro qué me puede llegar a funcionar, ¿sí? Entonces, hacia allá también va como la invitación y por eso esos talleres también, así como con esas estrategias macro para que podamos apropiarlas. Igual, Omar, bienvenido a todos los espacios que tengamos, al centro de recursos, quienes ingresaron al grupo de WhatsApp y aún están en ese espacio que me encanta, en la descripción hay links de espacios, de espacios virtuales, de plataformas virtuales, donde también encontramos contenido. ¿Listo? Entonces, de verdad, muchísimas gracias a Laura, que estuvo hoy con nosotros y en general a FENASCOL, que nos garantizó la interpretación o el servicio de interpretación de lengua de señas. Dice Omar, muchas gracias, me llevo toda la información, realmente comprendo toda la información que me estás dando, es muy clara, es muy comprensible. Gracias, Omar, y espero que se la lleve y la comparta. No se la quede usted, sino que la comparta, por favor. A todos y a todas, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto a través de los diferentes medios que tenemos como Maestros por la Inclusión. Feliz resto de tarde. Ya les estaremos contando los espacios de mi experiencia cuenta para que puedan participar. ¿Vale? Mil gracias, feliz tarde. Voy a parar la grabación. Posteriormente la estaremos compartiendo. Muchísimas gracias a todos.